pasa a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta tarde, de este miércoles. Esta tarde, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio con un recuento de lo que hemos estado viendo, hermanos. Y antes que nada, hermanos, vamos haciendo como un análisis de cada capítulo. La ocasión anterior me llamó mucho la atención una parte del capítulo 10 que vimos así muy rápido, y vamos a meternos un poquito más en el detalle de este capítulo 10 por razones que ahorita van a ver ustedes. En este capítulo 10 hay una parte en donde se habla de las trompetas. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Hay la orden de parte de nuestro Dios en que Moisés mande a hacer unas trompetas de plata. Estas son 2 trompetas y están en el capítulo 10 de Números, en los primeros versículos. Y esas trompetas tenían funciones muy, muy específicas. Era para dar alertas, para hacer convocación. También las trompetas funcionaban para hacer adoración, ¿sí? Eran para indicar que iba a haber guerra, ¿sí? Y dentro de esas funciones, daban señales y había una comunicación, mucho más asertiva con el pueblo. Les comentaba la vez pasada que era muy complicado, que toda esa cantidad de gente tuviera una información en el mismo momento. Ahora, si yo quiero mandarle un mensaje a alguien de ustedes, pues se los mando por vía WhatsApp o algún otro medio, por celular, etcétera, y ustedes lo reciben prácticamente al instante y están comunicados, pero anteriormente no era esa la forma. Entonces, ¿de qué manera podían todos ser avisados de que iba a haber una alerta o de que tenían que ser convocados? Esos instrumentos tenían esa función. Antes de continuar con esto, les quiero comentar cosas que he ido viendo a lo largo de la investigación que he estado haciendo. Hay historiadores, hay personas que no son creyentes, son personas de ciencia, entre comillas, vamos a decirlo así, que son historiadores, son personas que se dedican a la antropología, a la arqueología y a la historia, y me he encontrado con comentarios en donde hablan acerca de lo que se dice en el Pentateuco, principalmente en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, y ellos, algunos de ellos dicen que esto no existió nunca. Ellos dicen que esto no hay un registro histórico. Encuentran una justificación, algunos de ellos también, diciendo que pues Egipto no registraba sus derrotas. Entonces, no solamente Egipto, sino ninguna nación registraba sus derrotas. No lo hacían, porque era una vergüenza, ¿no? Decir que fueron derrotados, entonces, o dejarlo registrado en los anales de su historia. Entonces, no hay ningún vestigio por parte de Egipto en decir que el pueblo de Israel lo derrotó o salió de ellos con estas características. Esa es una. La otra es que comentan también aquellos que creen que sí pudo haberse dado, que los números están equivocados y que no es la cantidad de personas que se dice, que no es viable el hablar de 600,000 hombres, porque ellos estiman
según sus cálculos, que en la tierra de Canaán no existían ni siquiera en ese territorio el 10% de esta cantidad de hombres. Entonces, habría sido muy fácil para los hebreos o el pueblo de Israel conquistar Canaán con 600,000 hombres, ¿no? Porque ellos calculan que la población de las naciones de aquel entonces era del 10%, era 10-1, ¿no? Esto, por supuesto, toda proporción guardada, estos comentarios se los digo porque lo he estado investigando, y hay personas que afirman esto, ¿no? Y dan sus bases y dicen sus ideas, sus criterios, son respetables, por supuesto, todos sus comentarios, pero lo que a nosotros nos mueve es la fe y creemos que lo que está escrito para nuestra enseñanza es escrito. Entonces, ¿por qué les comento un poco de la parte histórica? Bueno, el que se hicieran trompetas o que Dios le mandara a hacer Moisés trompetas para tener ciertas funciones, no era nuevo para el pueblo de Israel o no era algo que ellos no estuvieran acostumbrados, porque en Egipto se usaban. Estas trompetas que vieron ustedes, primero voy a regresarme en la ilustración. Estas trompetas son una ilustración de cómo alguien se las imaginó y así las fabricó y dijo, bueno, así son las trompetas que hizo Moisés. Yo no creo que este diseño haya sido el que hizo Moisés. Más bien yo me voy a algo más parecido a esto. Un poco más rústicas, a lo mejor estoy equivocado, que es posible, pero es algo que yo creo que es más viable por el modelo de instrumento a la época, hermanos. Miren, estas trompetas que ustedes ven aquí pertenecen al faraón Tutankamón, ¿sí? Estas se encontraron en la tumba de Tutankamón. Y las trompetas que les pongo yo acá son trompetas que más o menos en diseño datan a la época. No son este estilo, ¿no? Que les manejaba. Este es un estilo más moderno, con una tecnología más actual, pero la ilustración pues, es viable, ¿no? Porque así se la imagina a alguien que cree que así fue como se hicieron o diseñaron las trompetas de plata. Yo en lo particular me voy más con la idea que fue algo parecido a esto, ya que la fabricación de las trompetas de Tutankamón son muy similares, ¿sí? Estas trompetas las ocupaban los egipcios y tenían también el uso de abrir o anunciar la llegada o la salida o los eventos que regía el faraón en cuestión, ¿no? Al igual que sus ejércitos. Esto era ocupado en el Egipto de antiguo y pues me imagino, no tengo yo ese dato, no tengo yo la certeza de que algunos de los esclavos hebreos pues fabricaron trompetas a alguien en particular, a algún faraón que les correspondía, pues les tocaba hacer, eran los artesanos de los faraones, de los egipcios, los que hacían todas las labores domésticas, los que hacían todas las cosas, pues eran los esclavos. Entonces los hebreos, yo tengo la idea de que eran los que fabricaban este tipo de instrumentos. En esta ilustración es una ilustración moderna, aunque está un poco pixeleada la imagen, es una simulación de cómo se podían haber ocupado. Yo en esta ilustración veo un detalle, está muy bien el que sean hombres pues vestidos de israelitas a la época, pero no era vamos a recordar que las trompetas de plata no las podía tocar cualquier israelita. ¿Quiénes eran los únicos que podían tocarlo?
eran los de la descendencia de Aarón. Ni siquiera los gersonitas, que eran levitas, ni los coatitas, ni los meraritas podían tocar las trompetas. Solo podían tocar las trompetas en la época en donde estuvo el pueblo de Israel en el desierto y antes del templo, lo podían hacer solo y exclusivamente los descendientes de Aarón. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar algo? Mimi tiene su micrófono abierto. Creo que igual es un error, voy a cerrarlo. Bueno, van a preguntarse ustedes por qué les voy a mostrar ahora el arco del triunfo de Tito. El emperador Tito hace este arco del triunfo en los años 80 de nuestra era, y este arco del triunfo tiene que ver con la victoria de Tito sobre Jerusalén. ¿Y por qué les pongo este arco, hermanos? Es un tema muy interesante. Este arco en cuestión, hay varios, hermanos. Hay el arco de Constantino, está también el arco de otro emperador romano. Este arco tiene relieves muy interesantes porque destacan o describen la victoria. Y vamos a ver una de esas partes que tiene este arco, hermanos. Estos relieves que están en este arco, hermano, tienen estas figuras grabadas, que es el candelabro de los 7 brazos que estaba en el templo. Recuerden, y les repito, la vez anterior se los comenté, en el templo de Herodes o en el templo de la época del Señor Jesús, el arca del pacto ya no existía. Ya no la tenían en su poder el pueblo de Israel. Pero estaba el candelabro de los 7 brazos. ¿En dónde se ponía este candelabro, hermanos? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el santo. Correcto, en el lugar santo. Y fíjense, aquí hay unos utensilios. ¿Qué parecen estos, hermanos? No es una cruz, ¿eh? Trompeta. Parecen trompetas. Suenen las trompetas. Suenan las trompetas, fíjense, exactamente. Estas trompetas que están aquí, hermanos, eran los que ocupaban los sacerdotes para hacer la convocación, ¿sí? Este registro, que no es hecho por judíos, es hecho por los romanos, están describiendo el botín que se traen ellos de Jerusalén. Entonces, hay personas que creen que estos tesoros que se están marcando aquí, actualmente los tiene el Vaticano. Es lo que se ha llegado a considerar, que el Vaticano conserva estas piezas todavía en su poder. Aquí están estas 2 trompetas, hermanos. Son las que coinciden con las trompetas que dice el libro de Números que fabrique Moisés. Por supuesto, hermanos, que si nosotros recordamos en la historia, ¿quién hizo todos los utensilios prácticamente nuevos? Salomón. Si leemos, hermanos, a detalle el tema de Salomón, es muy posible que haya actualizado estas trompetas Salomón. ¿Sí? Porque hizo más trompetas. O sea, si leemos nosotros la historia más adelante de Números, en la época de Salomón se implementan cosas nuevas. Pero estas 2 trompetas eran especiales porque solo las podían tocar los descendientes de Aarón. Aquí, hermanos, me detengo con la parte del tema de las trompetas. Quiero
hacerles un comentario con respecto a las costumbres que tienen actualmente los judíos. Desconozco si este varón que está en esta imagen pertenece a los levitas, pero es muy seguro que sea un rabino. Lo que tiene en su poder este señor y lo que está tocando es lo que ellos llaman un shofar, ¿sí? El shofar es un instrumento que se toca y que tiene que ver también con la convocación, pero es un uso distinto a las trompetas de plata, ¿sí? Actualmente, aunque se los comento, el pueblo judío ha rediseñado y fabricado la mayoría de los utensilios que se ocupaban o se ocuparon en el templo como nuevos. Hay un museo en Jerusalén en donde están todos estos utensilios nuevos porque están esperando reabrir su templo ellos no los tocan ni los usan. Las trompetas que actualmente tienen ellos diseñadas en este museo, no las toca nadie, no hay motivo para hacerlo porque no ha sido el tiempo, no tienen el templo, no hay sacrificio. Entonces, esa parte, hermanos, la han cesado y en su lugar tocan este instrumento que es el shofar, ¿sí? Ahora, más adelante, hermanos, al finalizar números, vamos a hacer también un recuento de lo que se vio en todo el libro de números con lo que es una sombra de lo porvenir. Las trompetas en la Biblia, hermanos, son muy importantes. Muy, muy importantes. Tan importantes son, hermanos, que a lo largo de la historia, después de Moisés, hay eventos que podemos señalar con las trompetas de una manera muy significativa. Les pongo el primer ejemplo con Josué. Se sonaron trompetas para derrumbar el muro de Jericó. ¿Es correcto? Entonces, ahí la trompeta tuvo un papel muy importante, ¿sí? Después, cuando se construye el templo de Salomón, se suenan trompetas, ¿sí? Y posteriormente se van dando eventos en donde las trompetas tienen un papel muy importante. Y vamos a llegar hasta el último ejemplo, y nada más se los digo así como una ilustración, hermanos. Díganme cuál es el sonido con el que se va a dar la resurrección de los muertos. Un sonido de trompeta. Con la final trompeta. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, la trompeta o el sonido de la trompeta es muy especial para Dios, ¿sí? Entonces, creo yo que lo que Dios está dando en el momento, la indicación a Moisés en ese momento era algo muy importante, porque es parte de la presencia de Dios en la vida del pueblo, de su pueblo, tanto del pueblo de Israel como en el pueblo que ahorita somos. Nosotros vamos a dormir en el Señor y dice Pablo que los que aún vivan van a ser transformados cuando suene la trompeta, ¿sí? Entonces, es muy importante el que no perdamos de vista estos elementos, hermanos. Son detallitos que a lo mejor se nos pueden pasar por alto, ¿no? Voy si no hay algún comentario, hermanos, con respecto de esto, vamos a pasar al siguiente punto del capítulo 10. ¿Nadie tiene alguna duda, algún comentario? Sí, hermano Abraham. Nada más, Hermano. sí, comentar que en Apocalipsis también se mencionan trompetas, ¿verdad? Y nada más quiero leer Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego. Era el inicio de una plaga, hermano, cuando se tocaba la trompeta. Hasta ahí, hermano.
Exacto, hermano Iván. Es un tema interesante lo de las trompetas. En números nos da una pauta interesante de cómo es la indicación tanto para hacerlas como para usarlas. Vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo 10, hermanos. Si ustedes se percatan, es la formación del pueblo de Israel al marchar. Los coatitas van en medio, lo veíamos la vez pasada, el primero en salir, en formarse, era Judá, la bandera de Judá, detrás de él la tribu de Isachar y Zabulón, posteriormente llevaban el tabernáculo y el atrio los gersonitas con sus pieles y telas y los meraritas con toda la estructura de estos mismos. Les recuerdo que los gersonitas y los meraritas fueron los que tuvieron carros. ¿Sí recuerdan que Dios distribuye 12 carros? De esos carros los tiraban bueyes, 6 carros, 4 para unos y 2 para otros. ¿Quiénes tenían más carros, hermanos? De los meraritas y de los gersonitas. ¿Cuál era de la familia de los levitas que tenían más carros para ellos? Meraritas, porque llevaban lo más pesado. Exacto. Los meraritas tenían 4 carros y los gersonitas 2 carros. Entonces, bajo este criterio, hermanos, nos estamos dando cuenta que los coatitas no tenían carros porque ellos cargaban en hombros el arca del pacto, el incenciario. ¿Y cuál era el otro artefacto que cargaban, hermanos? La mesa de proposición. Había uno más que acabamos de ver ahorita que está en el arco del triunfo de Tito. Hermanos, me estoy sintiendo muy incómodo porque parece ser que lo que dije no lo expliqué bien. El candelero. Exacto. Gracias, hermana Sarita. Me hace sentirme mejor. No sabe el alivio que usted me da. Muy bien. Entonces, el arca del pacto va en medio junto con todos los demás utensilios sagrados del tabernáculo y lo van cargando los coatitas. Posteriormente, la tribu de Efraín con su bandera y las que le siguen y dan igual. Esta era la formación en la que avanzaba el pueblo de Israel. En el capítulo 10, hermanos, estamos viendo algo muy interesante en esta marcha. Ellos empezaban a avanzar también al toque de la trompeta, ¿están de acuerdo? Pero había una señal, hermanos, para que ellos se movieran. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando se levantaba la nube. Ay, hermana Sarita, usted es de 10, hermana Sarita. Le vamos a decir al hermano Iván que le regale esa Biblia comentada que todos queremos. Exactamente, cuando se levantaba la nube, empezaban a avanzar, pero avanzaban en orden por sus escuadrones. De ahí nos damos cuenta, hermanos, que nuestro Dios empezó a formar al pueblo de Israel como un ejército. Él empezó a entrenar a los israelitas con la mentalidad de que eran un ejército, ¿sí? Hermanos, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que todas estas personas, nosotros estamos con la fe de que la Biblia nos dice la verdad y que eran más de 600,000 hombres aptos para la guerra? ¿Ustedes creen que estos 600,000 hombres aptos para la guerra eran personas o hombres diestros en la batalla? ¿Entrenados para la batalla? ¿Puedo hablar, Abraham? Claro, mi hermana Conchita, por supuesto que sí. Yo pienso que no, Abraham. A ver, hermana Porque Conchita, habían ¿por qué? estado como esclavos, salían de la esclavitud y iban caminando. No considero que hayan tenido tiempo para entrenarse como guerreros. Ok. Sin embargo, el poder de Dios
les ayudaba mucho y ganaban las batallas. Sí, exacto. Muchas gracias, hermana Conchita. Muchísimas gracias, es una excelente aportación. Mi hermano Julio. Sí, gracias. No, más era para avisarte que mi hermana Sarita también abrió su micrófono. ¿Quién, perdón? Sí, mi hermana Sarita. Ah, hermana Sarita. Es lo mismo, yo creo que no eran soldados así de formación, pero Dios peleaba por ellos. Ok, sí, gracias, hermana Sarita. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Yo más bien pienso que sí, ellos estaban dedicados a las cosas de Dios, pero sí tenían conocimiento de, de todo para entrar en una pelea grande, en una guerra, en un conflicto. Partimos, hermano Abraham, que ellos eran los que hacían las armas en Egipto, porque eran los esclavos. A veces nada más pensamos que eran personas que hacían la construcción, pero yo creo que conocían las armas, no sabían usarlas, pero las conocían. Es un punto de vista, pues. No, sí, muy respetable, mi hermano. No podemos descartarlo. Lo que sí podemos entender todos, mi hermano Iván lo acaba de corroborar, posiblemente las fabricaban, pero no las sabían usar. Entonces, personas diestras para la guerra no tenían el entrenamiento. Yo puedo saber hacer un arma, pero a lo mejor no tengo el entrenamiento para usarla. No significa que porque la fabrico yo soy experto en el uso de la herramienta, ¿no? Eso es importante, hermanos. Ahora, también hay algo que yo quiero que notemos, hermanos. A Dios no le interesaba que fueran personas diestras para la guerra en ese momento, porque ¿quién venció la guerra por ellos? Dios. Ellos no tuvieron que luchar para salir de Egipto. Dios peleó por ellos y Dios venció esa batalla y ellos no movieron un dedo. Ellos, bueno, para lo único que se movieron fue para pintar de sangre los dinteles de sus puertas y para poder hacer la salida, ¿no? Esto que estamos analizando, hermanos, nos da una magnitud más clara del poder de Dios delante de su pueblo, ¿no? Ahora, en el capítulo 10, hermanos, esta formación se va a dar porque van a salir del Sinaí y van a dirigirse al desierto de Param. Ahora, aquí quiero hacer una anotación, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que yo en algún momento les comenté que había dos montes Sinaís? Uno que se considera que está en la península de Sinaí y otro que está en la península arábica, donde está la zona de los madianitas. Bueno, si nosotros queremos irnos a inclinarnos que el Sinaí está donde dicen, o sea, en Google hay una ubicación que dice el verdadero monte Sinaí. ¿Sí recuerdan esa ilustración, hermanos, que les puse en satélite? Bueno, si nos vamos a querer pensar que en esa parte está el Sinaí, entonces vamos a encontrar un pequeño conflicto, porque acuérdense que ahí es donde cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Entonces, en esa parte, hermanos, tenían ellos que regresarse para ir hacia el desierto de Parán. Entonces, nos viene a hacer la indicación que a lo mejor la primera ruta es que el pueblo de Israel estuvo vagando esos 40 años en la península de Sinaí. No pasó para Madián, más que hacia el borde, cerca de Edom. Entonces, eso, hermanos, nos vendría a traer como que una explicación que vamos a ver más adelante. No sé si recuerdan que les comenté de los 42 movimientos que están registrados del pueblo de Israel en el desierto, desde la salida de Egipto.
La vez pasada que lo comentaba mi hermano Adán, hablaba acerca de que la llegada al Sinaí había hecho muchos, él contaba algo de 50. Bueno, en Números 33, que vamos a verlo cuando nos toque ese capítulo, ahí vamos a ver esos 42 movimientos que están registrados y nos vamos a encontrar que casi todos están dentro de la península de Sinaí. Entonces, vamos a entrar en una temática más interesante y más a detalle cuando lleguemos a ese capítulo, pero ahorita hay un movimiento y no es el primero, ¿sí? El primero que está registrado en Números 33 es desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, y después del monte Sinaí hay un movimiento que es hacia el desierto de Parán. Esto está dentro de la península del Sinaí, hermanos. Entonces, es muy posible que nos tengamos que adaptar a la ruta inicial, a la primera ruta que les comentaba, no llegar a Madián, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí, hermanos? Se levanta la nube, como ustedes comentaron hace un momento. Se van a formar los escuadrones o las tribus y van a empezar a avanzar en la forma en la que está la gráfica. Cuando llegan, hermanos, al momento de partir, hay un evento, voy a regresarme aquí tantito, hermanos. Hay un evento que voy a dejar de compartir, hermanos, que quiero poner bajo su consideración. Moisés le hace una petición a su cuñado. En el capítulo 29, Moisés habla con Hobab. Hobab es el hijo de Yetro o de Reuel. Capítulo 29 del capítulo 10 de Números. Le dice que se quede. Porque él conoce la zona. Y le comenta, quédate con nosotros, porque tú vas a ser nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no? Vamos a leerlo, hermanos. Le voy a pedir de favor a mi hermana Becky si nos puede hacer favor de leer del capítulo 29 al capítulo 32. Son los versículos, ¿no, Abraham? Del capítulo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Amén. Amén. Hermanos, más adelante, en el capítulo 33, solamente indica que los israelitas partieron. La primera respuesta de este hombre, el cuñado de Moisés, es no voy. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo primero que él dice, que él no va. Dice en el 30, no iré. Y ya Moisés le vuelve a insistir y le dice, ven con nosotros, ¿no? Aquí la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿necesitaban guías el pueblo de Israel? ¿No acaso era Dios su guía? ¿Por qué Moisés necesitaba un guía, hermanos? ¿Por qué vamos a especular un poquito? ¿Por qué creen ustedes que Moisés le pide a
su cuñado, al hijo de su suegro, que se quede con él. Este hombre se llama Hobab. ¿Alguien de ustedes tiene algo en su mente que crea, que pueda decir, pues yo me imagino que fue por esto? Le está pidiendo que sea su guía, porque le dice, tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Lo está contratando, hermanos, de guía. ¿Están de acuerdo? No hay de parte de Moisés la confianza en Dios para que Dios le diga en dónde se va a detener y ahí se va a detener. ¿O no era así, hermanos? No era donde se detenía la nube, ahí ellos tenían que acampar. ¿O existe una contradicción en el discurso bíblico en donde una cosa se dice con Dios y otra cosa se dice como hombre? ¿Ustedes qué opinan aquí, hermanos? Me gustaría escuchar sus opiniones. Yo tengo mi opinión. Yo tengo una respuesta personal a esto que está haciendo Moisés. ¿Mi hermano Iván? Sí, hermano Abraham. Mire, yo creo que Moisés conocía perfectamente cómo los guiaba la nube. Y la nube, por ejemplo, se detenía. Pero yo creo que este hombre llamado Hobab era el que les decía, ¿sabes qué? Aquí se detuvo la nube y para tener un mejor lugar podemos poner el campamento de esta forma, podemos poner el tabernáculo de esta forma. O sea, él daba algunas indicaciones de acuerdo, porque era un conocedor del desierto este hombre. Yetro conocía perfectamente el desierto, hermano. Y sus hijos también lo conocían muy bien el desierto. Ellos eran del desierto. Los israelitas no eran del desierto. Y yo creo que les daba unos tips cuando ya llegaban al lugar donde Dios les decía, aquí es. Pero no que les dijera, vamos por este lado, vamos por el otro. No, ya que llegaban al lugar, Él les daba los tips de cómo podían establecerse de la mejor forma en ese lugar. Ok, hermano Iván. Fíjese que lo que usted nos comenta nos da un panorama ya un poco más amplio. Ahora, voy a adicionar algo al comentario de mi hermano Iván, que es lo que yo visualizo. Hermanos, la intervención de Dios nunca ha estado peleada, nunca ha estado discordante con la intervención del hombre. ¿Están de acuerdo? Y este hombre, bajo mi perspectiva, así como ocupa a Moisés como instrumento, también ocupa a este hombre como instrumento. Y bien dice mi hermano Iván, es un conocedor de la zona, del territorio. Entonces, ¿qué hace un explorador? O cuando iban los ejércitos avanzando, hermanos, tenían alguien que iba a la delantera, ¿sí? Siempre había alguien que iba adelantándose. Era su trabajo y era su papel, no solamente para ver el terreno, sino para ver con qué se iba a encontrar. Hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un destino. Vamos a Acapulco. Ya sabemos dónde está Acapulco. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, geográficamente sabemos a dónde está Acapulco y sabemos la ruta. Sabemos que hay varias, está la libre y está la de cuota, ¿no? Entonces, si me quiero ir por la libre, pues voy a pagar una cantidad de dinero y voy a llegar más rápido y supuestamente es más seguro. Pero me puedo encontrar con accidentes, con derrumbes, con muchas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, ¿era necesario que hubiera una delantera que conociera? Como dice mi hermano Iván, los israelitas nunca habían salido de Egipto, hermanos. Y el madianita, este hombre que era un experto en la zona, se la pasaba todo el tiempo en el desierto. Conocía todos los lugares. Y no solamente eso, hermanos, sino de que posiblemente hablaba las lenguas de todos los pueblos y todas las ciudades que estaban en ese camino y en ese paso. Era importante tener a alguien con esas características, ¿sí?
Por eso Moisés, yo creo, sin restarle el poder a Dios, ni mucho menos hablando de la decisión de dónde se acampaba y no, Dios también mueve a Moisés para que le diga a este varón que se quede con él. Hay personas que han dicho que en este capítulo y en esta parte, en esta porción, hay una contradicción bíblica en donde o se confiaba en el poder de Dios o estaban confiando en el poder del hombre. Y yo no le veo discordancia. Yo veo más bien un complemento en donde están haciendo una mancuerna la inteligencia de un líder con el poder de Dios manifestándose en el pueblo. Aquí, hermanos, más adelante nos vamos a ir encontrando cosas como estas, ¿eh? Por eso quiero que empecemos a despertar nuestra mente, porque van a haber más detalles en donde cosas que teníamos una idea, nos vamos a dar cuenta que es diferente. Israel se pone en marcha, hermanos, parten de la montaña del Señor, dice en el versículo 33, y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto dice que marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre de ellos todo el día, y cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Aquí veo 2 cosas, hermanos. La comunicación de Moisés con Dios, que era muy cercana, y la manifestación de Dios a la respuesta de Moisés. Porque, a ver, hermanos, imagínense que yo me paro en medio de una muchedumbre y digo esto. Y digo, levántate, y digo, regresa. Y que no lo haga. Imagínense que la nube no regrese. ¿Cómo quedo yo delante de la muchedumbre, delante del pueblo? Que Dios me abandonó. ¿Sí me explico? Que ya no hay esa relación de Dios conmigo. Entonces, Dios, cuando Moisés decía, se detenía el arco, decía, regresa, Señor, la nube regresaba. No había duda. Ese fenómeno, y se los repito, la vez anterior se los comenté, no es una nube natural, hermanos. Las nubes se van con el viento, las nubes viajan y se deshacen. Hay una lluvia y desaparece la nube. Estas nubes eran sobrenaturales, era la manifestación de Dios sobre de su pueblo. Y el que la nube bajara, cuando Moisés la invocaba, no era una nube, era a Dios que estaba invocando Moisés. Y la presencia de Dios se hacía manifiesta en ese momento y en ese lugar. Eso es lo que yo visualizo, hermanos. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? A lo mejor alguien me puede decir, no, es que el hermano Abraham es un fanático y todo lo que dice, pues lo está transquiversando, ¿no? Posiblemente a alguien que no cree en esto, pues, me pueda ver así, pero lo que dice la palabra de Dios, que yo creo, es una realidad. Dios se seguía manifestando en su pueblo de esa forma en la que nos lo describe la palabra de Dios. No sé si aquí alguien de ustedes tenga algún comentario que hacer con respecto a lo que acabamos de leer, hermanos. Si no hay un comentario, ahora voy a pasar, hermanos, a compartirles nuevamente. Mi hermano Abraham, Sí, mi hermano. tenemos una participación de nuestro hermano Adán. Mi hermano Dan. Sí, bueno, a lo mejor ya pasó el comentario, pero dice Éxodo 12:13 que el pueblo de Israel subió armado. O sea que sí llevaban armas, salieron con armas de Egipto, ¿sí?
Bueno, ahí ya puede ser la interpretación de cada quien, ¿no? Si sabían pelear o no, o no usar las armas, ¿sí? Pero sí dice que subieron armados, está registrado en Éxodo 12:37, ¿sí? Otro comentario, no sé si entendí mal, pero no sé si se comentó que a partir de Oreb hasta la entrada de Egipto tardaron 40 años, ¿no? ¿Sí? El comentario es porque en ese sentido me da la idea que desde Oreb hasta donde iban tardaron 40 años. Y no, dice esto lo registra Deuteronomio. Deuteronomio 1 dice que de Oreb a Cades Barnea hay 11 jornadas, ¿sí? Y 11 jornadas son 11 días de camino. Aproximadamente algunos calculan que 24 kilómetros por día. Es decir, ellos pudieron haber entrado al segundo año de su salida de Egipto a la tierra prometida, ¿sí? Lo que sucede en Cades Barnea, ustedes ya lo conocen, mandan los espías y 10 de ellos dicen que no pueden entrar, 2 de ellos, que es Josué y Caleb. Hermano Adán, Sí. perdóname que te interrumpa. Te me estás adelantando, estamos en el capítulo 11 y tú ya vas en el Sí. 14. Sí, Entonces, pero si nos das oportunidad, eso lo podemos analizar en el capítulo que corresponda. bueno, es que el comentario tuyo fue que tardaron 40 años y no fue así. Es a partir de Cades Barnea, es ahí donde empiezan a rodear, pero no es en toda la península, sino es alrededor de Cades Barnea, ¿sí? Hago el comentario no por adelantarme, sino precisando sobre tu comentario, ¿sí? Discúlpame, me equivoqué, mi hermano Adán. Eso Bueno. lo corregimos si quieres cuando veamos los movimientos del pueblo de Israel. ¿Te parece bien? Sí, el último comentario nada más. Yo tuve la oportunidad de ir a la montaña, al Popocatépetl, y llegábamos en la madrugada, partíamos nosotros de un lugar a donde llegaba el carro que se llama Tlamacas, y de ahí uno empieza a ascender la montaña, ¿sí? Y les comento esto porque siempre al frente iba un guía, en este caso siempre fue mi papá, que es el que desde muy joven conocía, ¿sí? Pero hay algo muy importante que sí es bien importante conocer la ruta, ¿sí? Una ocasión, por tratar de experimentar entre las veces que fuimos una nueva ruta, dijimos, por aquí se ve más cerca. Y bueno, mi papá también dijo, pues bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Fue algo muy peligroso lo que sufrimos. Entonces, es muy necesario un guía, ¿sí? Y en este caso, bueno, comento, mi papá era el que nos guiaba, pero había otra cosa maravillosa, que cuando había luna llena, ¿sí? Es muy distinto caminar en la oscuridad con luna llena, y más en esos lugares, ¿no? Porque hay peligro, y cuando no hay luna llena, cuando no hay luna, es una oscuridad diferente, hay que ir con lámpara. Pero bueno, en ese sentido, ¿no? Que yo creo que aquella nube daba una luz más maravillosa que la luna, ¿no? Que la luna. Seguramente ustedes han caminado con luna llena, ¿no? Y es distinto, ¿no? Es distinto. Bueno, gracias. Gracias a ti, mi hermano Adán. Discúlpame, pero te me estabas adelantando. Ahora para cuando lleguemos a ese capítulo, ahí nos ayudas para poder enriquecer todo esto. Vamos a pasar al capítulo 11, hermanos, ustedes me lo permiten. Es un capítulo complicado, les voy a explicar, al menos para su servidor. Yo tenía una idea diferente. Aunque lo leí, hermanos, parece que lo leí de noche y no entendí nada. En algún momento hice la lectura de este libro y lo que creo que me urgía era acabarlo, no entenderlo. Y ahora que me toca explicar, pues empiezo a entender por qué en las escuelas están muy preocupados por la lectura y la comprensión de la misma. El leer y comprender lo que estamos leyendo no es nada sencillo, hermanos.
Y ahorita en el capítulo 11 vamos a ver algo que es muy importante que lo entendamos de la forma correcta. Yo en el pasado, hermanos, antes de esto, yo decía que Dios en el desierto alimentó a su pueblo y les dio codornices, ¿no? En alguno de los eventos, en alguno de los momentos, el pueblo pidió carne y Dios le dio codornices, pero yo nada más me acordaba de eso así. Yo decía, está la bendición de Dios sobre de Israel que hasta codornices les dio a comer, ¿no? Cuando analizo el capítulo 11, hermanos, las cosas no parecen así. Parece que tiene un escenario totalmente diferente. Y vamos a entrar en esta parte, hermanos, a hablar de que lo primero que sucede es que el pueblo, por su forma de pensar, por su forma de actuar, enciende la ira de Dios. Y así inicia el capítulo 11. Dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabera, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Aquí me detengo, hermanos. Esto que sucedió, hermanos, es por un reclamo de un pueblo que está quejándose. Y vamos a ver más adelante su queja, ¿sí? Yo estoy leyendo en una versión nueva internacional. Si alguno de ustedes tiene otra versión y dice algo diferente, por favor, háganoslo saber, que cambie el sentido de las cosas. Voy a leer la parte que continúa a partir del 4. Dice, al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Como echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. Y el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras y bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla y hacía pan con él y sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Aquí me detengo, hermanos. El pueblo de Israel, si esas ilustraciones que he encontrado en internet, se ponía a recoger este maná porque nos indica la lectura bíblica que caía por la noche, cuando caía el rocío, ¿sí? Y recogían este maná y todo el pueblo empezaba a recoger. Acuérdense que ya hemos leído las cantidades que podía recogerse por persona, ¿sí? Y los días que podía recogerse y el día que no podía recogerse. Y el día que no se podía recoger era el sábado, ¿sí? Entonces, había el viernes, el sexto día, se podía recoger una porción doble, pero solo ese día, porque los demás días, si se recogía de más, ¿qué le pasaba al maná, hermanos? Se agusanaba, ¿no? Bueno, es algo parecido a esto, hermanos, lo que nos describe la Biblia. Esta imagen que tienen ustedes aquí es la semilla del culantro o del cilantro. El culantro y el cilantro son muy parecidos. El culantro es una hoja larga, pero es muy, muy parecido al cilantro. Y las semillas son prácticamente iguales y esto es una resina
del color en el que se parecía el maná. Esto se cocinaba, hermanos. No se comía sin cocinarse. De hecho, se amasaba. Dice que entre dos piedras era como un mortero, ¿no? Lo amasaban, como si fuera trigo o otra semilla. Perdón, ya me adelanté aquí. Ellos se cansan del maná, hermanos. Igual, hermanos, el maná, como las trompetas, viene a ser un reflejo para lo porvenir. Llega el Mesías, y cuando el Mesías está con el pueblo, cuando está explicándoles y predicándoles las buenas nuevas, Él les dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy ese alimento, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando se quejaron del maná, hermanos? Se quejan y dicen: queremos volver a lo de antes. Pero ¿saben una cosa? Yo veo que el pueblo se equivocó. Dice: allá en Egipto comíamos de gratis el pescado. ¿Era de gratis, hermano? Yo no creo que haya sido gratis nada de lo que ellos comían. Tengo una mano levantada, mi hermana Betty. ¿Sí me escuchan? Sí, Betty. Aquí estabas comentando tú que el pueblo se equivocó. O sea, el pueblo estaba quejándose, pero quien se quejó, a lo que yo veo en el verso 10, fue Moisés. Moisés se queja con Dios. ¿Sí? O sea, Moisés es el que le dice, Moisés se equivoca al quejarse hacia Dios. Y Moisés también le dice que estaba llevando una carga muy pesada del pueblo y que ya no era bueno porque él estaba llevando la carga. Entonces Dios más adelante les dice que el que está soportándolos a ellos y a Moisés es Dios. Moisés de ahí ya no confiaba plenamente en el Señor, ¿sí? Y le dice a Moisés: te ayudaré con lo que tú quieres. Seré paciente y bondadoso y te proveeré de algunos asistentes para que te ayuden. O sea, ahí yo pienso que el pueblo ya estaba cansado, pero el que le hizo el reclamo a Dios fue Moisés. Es lo que considero, lo dice en el verso 10. No sé si me adelanté. Sí, un poquito, pero ahorita lo analizamos. Voy a regresarme un poquito antes del comentario de mi hermana Betty y nos vemos a los primeros versículos que leímos, hermanos. Hubo un evento que enciende la ira de Dios y no es Moisés. Moisés no enciende la ira de Dios, es el pueblo. Y el pueblo se queja y quema con el fuego de Dios. Destruye a los que están a las orillas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, en eso? Hasta ahí estoy leyendo la parte bíblica y lo que dice es correcto. Dice al principio que ellos les vino un apetito voraz y hacen un reclamo, ¿no? Y dicen: ¿quién nos diera carne? Esa reclamación que hacen, hermanos, viene con una observación mal aplicada por parte de ellos, no de Moisés, por parte del pueblo. Dice: allá comíamos pescado de gratis, ¿no? Y les estoy comentando a ustedes que no era gratis eso. Ellos trabajaban jornadas pesadísimas, hermanos, ¿sí? En donde les hacían hacer unas jornadas de trabajo. Eran esclavos, no tenían sindicatos, hermano, no tenían prestaciones, no había manera de que ellos se quejaran. ¿Saben qué pasaba si se quejaban, hermanos? Los mataban o los castigaban, los golpeaban. No eran tratados como humanos, eran tratados como esclavos, ¿sí? Cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, el pueblo va
y le dice a Moisés, ni siquiera ellos clamaron a Dios, clamaron a Moisés. Ahí la palabra dice, clamaron a Moisés y Moisés oró. Y ahí es cuando cesa Dios de castigar al pueblo con el fuego. Y viene de nuevo otro reclamo, ¿no? Pero ya a este reclamo, dice mi hermana Betty que Moisés levanta la voz ante Dios, ¿sí? Y en esta porción bíblica, él le dice, y es en donde vamos a analizar si hay otra contradicción, hermanos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Hay personas, y esto lo he visto estudiando, buscando información, mucha información en internet de lo que opinan o piensan las otras personas de estos temas. Hay pastores, hay algunos estudiosos, teólogos, etcétera, que entran en conflicto en esta porción que mi hermana Betty nos hizo favor de comentar, en donde Dios le dice que va a darle ayuda a Moisés de acuerdo a su extrema carga de trabajo. Si recuerdan, hermanos, cuando estudiamos Éxodo con mi hermano Iván, vimos y siempre hemos nosotros aplaudido o mencionado el comentario sabio del suegro de Moisés. Está en Éxodo 18. ¿Se acuerdan de ese comentario? ¿Cuál es, hermanos? Sí, hermano, que Moisés era el que juzgaba todo asunto. Y entonces hacían largas filas por consultar a Moisés. Y Yetro lo que le comenta dice, nombra personas, nombra jueces que tengan ciertas características y que atiendan los asuntos menores. Y tú atiendes los asuntos de suma importancia, porque nunca vas a acabar de juzgar, permítanme, este pueblo. En pocas palabras, lo administró, hermano. Ok, ahora, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Esto coincide con lo que Dios le dice a Moisés que haga. Le va a hablar más adelante que este ejército de 600,000 hombres se busque 70 personas a las cuales les va a repartir su espíritu. Si nosotros leemos, hermanos, más adelante, estos ancianos, no significa, hermanos, la palabra anciano en la Biblia no significa que sean personas mayores de 60 años, ¿eh? Habla, cuando se consideraba una persona anciana, según lo que yo investigué, a lo mejor me puedo equivocar, habla de personas respetables, principales, personas que eran líderes, ¿sí? Y le dice que lleve a 70 ancianos porque les va a repartir de su espíritu, ¿sí? Sabios, hermano. Sabios, exacto, hermano Iván, sabios. Y Moisés hace lo pertinente y los trae allá a la puerta del tabernáculo. Dios derrama de su espíritu y sucede algo increíble, hermanos. A dos hombres que estaban por ahí cerca, ¿sí? Hasta menciona sus nombres, es en el versículo 28, uno se llamaba Eldad y el otro Medad, y Eldad dice, aunque no habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión, sin embargo el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Y dice, entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Y Josué, el hijo de Nun, le dice, Señor mío, deténlos. Y hay una respuesta muy parecida a lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dijo, estos están predicando en tu nombre y sacan demonios? ¿Sí recuerdan eso? Y el Señor les dice, son con nosotros. Moisés le dice, ¿qué me diera? ¿Qué mejor sería para mí que todo el pueblo tuviera el Espíritu de Dios? ¿No? Hermanos, hasta ese momento,
yo no veo que el evento de Yetro, o Jetro, o como le quieran decir, porque ya vimos al principio del capítulo su otro nombre, ahorita se los digo, el otro nombre de Yetro, Raúl. Gracias, mi hermano Iván. Raúl, tenga coincidencia o que sea discordante con lo que le está pidiendo a Dios de estos 72 varones. Ya no fueron 70. ¿Cuántos fueron a los que recibieron el Espíritu, hermanos? 72 varones, ¿sí? Si hacemos una división entre 12, estamos hablando de que eran 6 varones por tribu, ¿sí? Que tenían el Espíritu de Dios. Ahora, las funciones tampoco eran las mismas, hermanos. No eran las mismas funciones. ¿Y por qué les digo que cuando Yetro le dice a Moisés su recomendación, la recomendación de Yetro nunca fue que tomara a 70 varones? ¿O sí, hermanos? No fue esa. Fue de cientos y de miles. ¿Están de acuerdo? Había liderazgo sobre de 100, sobre de 1000, ¿sí? Pero nunca se dijo que eran 70 varones. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Y las funciones que Dios le da a estos varones que derramó de su espíritu en ellos eran totalmente diferentes a la administración que Yetro le propone a Moisés para aligerar su carga. Lo que yo no les puedo decir, hermanos, es porque lo desconozco, no lo he estudiado, desconozco si este evento es antes o después de Yetro. Yo me imagino que es un tema muy paralelo, ¿no? Muy a la par. Pero yo sí veo eventos totalmente distintos. No veo por qué algunas personas se puedan confundir. Esa es mi percepción. No sé si alguno de ustedes tenga una percepción diferente, pero yo veo eso, hermanos. ¿Coincidimos en eso, hermanos? Bueno. Son eventos diferentes, hermano Abraham. ¿Sí, hermano? Sí, total. Es que mire, yo lo que veo que con Yetro, una organización, una multitud de personas, perdón, sí, estoy bien, tiene diferentes problemas. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos problemas con el vecino porque se metió 5 centímetros a nuestro terreno, porque aventó la basura para nuestro lado, porque el drenaje lo sacó del lado de nosotros, porque el desagüe lo hizo de... una serie de cosas, hermano, que porque plantó un arbolito exactamente a la mitad y las raíces se vinieron para nosotros. Pero todos esos asuntos de esa sociedad, estoy haciendo un símil, los juzgaba Moisés. Y Yetro le dice, ¿sabes qué? Nunca vas a acabar. Siempre vas a estar ocupado en este tipo de asuntos. Asuntos menores que los juzguen otras personas y los asuntos muy fuertes juzgarlos tú. Pero en este capítulo estamos hablando de otra cosa, porque aquí están profetizando con el Espíritu del Señor. Es lo que alcanzo a comprender, son 2 eventos totalmente distintos. Hasta ahí. Sí, hermano, yo coincido con usted. Espero no nos equivoquemos, ¿no? Pero yo veo cosas distintas. A los especialistas, los teólogos o los pastores que han querido mezclar estas 2 partes, yo no coincido. Yo sí estoy totalmente viendo cosas diferentes, momentos y órdenes distintas totalmente, ¿no? Y son objetivos distintos también. Voy si no hay algún otro comentario, en base a esto que está pasando con Moisés, sigue estando la queja viva de que ellos quieren carne, hermanos. Y el reclamo es que quieren comer carne, ¿sí? Y Dios le contesta y le dice a Moisés que le traiga esos varones, y ya que lo ha hecho,
Hermanos, esto viene en consecuencia a algo que es milagroso, hermanos, una alimentación milagrosa, pero quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. De nuevo les quiero marcar que lo que hemos visto tanto de los libros anteriores con mis hermanos hasta ahorita, vemos un reflejo del pasado a lo porvenir. Y no quiero minimizar ni que lo vayan a malinterpretar. El Señor Jesús alimenta en 2 ocasiones a multitudes. ¿Están de acuerdo conmigo? En una alimenta 5,000 y en otra alimenta ¿a cuántos, hermanos? 3,000. 3 y 5,000. Ok. Fíjense. Esa alimentación es milagrosa, hermanos. ¿Sí? Y es considerado ese evento que nuestro Señor Jesús hizo con su pueblo en ese momento como una alimentación milagrosa. Yo les pregunto a ustedes, ¿alimentar a más de 2 millones de personas durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto no es un milagro? No fueron 5,000, no fueron 3,000. Estaban siendo alimentadas miles, cientos de miles y posiblemente millones de personas. ¿Sí? Se quejan, hermanos. Ellos se quejan. Y Moisés dice algo que nos viene a destacar los números a nosotros. Le dice a Dios en su reclamo, dice, no tengo los suficientes animales para darles a comer carne. ¿Sí? No tengo los suficientes bueyes ni la suficiente carne para que ellos se sacien, porque es una multitud muy grande. Entonces Dios, estando enojado, está enojado. Y la alimentación de las codornices, hermanos, con todo respeto, yo en mi punto de vista, yo no veo que sea una bendición para el pueblo de Israel. Yo lo pensaba así, ¿eh? Hasta antes de analizar esto, yo pensaba que era una bendición, que Dios les dio de comer carne en el desierto y el pueblo de Israel se alimentó. Y cuando vuelvo a leer ahorita y analizo el texto, vean lo que dice. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura casi de 1 metro. Sobre la superficie del suelo. Aquí me detengo, hermanos. Hermanos, ¿saben? Si lo explicamos de una forma llana y literal, voy a pasarles estas imágenes. Vienen las codornices, hermanos, ¿no? Esta ilustración no tiene nada que ver con la realidad de lo que está diciendo la Biblia. Si nosotros tuviéramos aquí la ilustración real, esto del suelo hasta la altura de 1 metro estuviera cubierto. No habría espacio. Cada metro cuadrado estuviera lleno de animales, ¿sí? No habría espacio, ni las tendrían que corretear. No había forma de que escaparan porque estaban encimadas unas sobre de otras prácticamente. Dice la versión que yo estoy leyendo que era casi un día de camino a la altura de casi 1 metro. Ellos prácticamente no podían caminar, las agarraban a montones, no las agarraban una por una, ¿sí? Y el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Hermanos, un pueblo de más de 2 millones de personas, y voy a hablar no de más de 2 millones de personas, voy a hablar de 1 millón de personas. Hombres y mujeres de arriba de 20 años, que estaban en capacidades para poder hacer un trabajo forzado. Se pasaron 1 día y medio, casi 2 días, capturando codornices, porque había millones y millones de codornices. ¿Cómo son las codornices? La codorniz común, hermanos, es esta.
Su capacidad de esta codorniz, hermanos, es pequeñita. Hay codornices más grandes, esta es la codorniz común. Su tamaño está entre los 18 y 22 centímetros de largo y más o menos pesa entre 91 y 131 gramos. A diferencia de otras, son galliformes. Las codornices tienen alas largas y estrechas adaptadas a los vuelos de larga distancia. ¿Por qué? Porque estas aves migran. Son aves migratorias, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos este animalito, hermanos, vamos a pensar que este animalito no haya sido el que fue al desierto. Vamos a pensar que haya sido más grande, hermanos. Que pese 3 kilos. Una codorniz, 300 gramos, ¿no? Las gallinas normalmente, hermanos, están alrededor pesando entre 380, 450 hasta medio kilo. Supuestamente pesan las gallinas criadas a lo silvestre, las que comen en cualquier lado, no que nadie las cuida. Una gallina de granja, hermanos, llega a pesar hasta más de 4 kilos, 5 kilos, ¿no? Estas aves son pequeñas, pero vamos a suponer que Dios les mandó unas aves regordetas que pesaran más de 1 kilo, ¿no? O de 2 kilos. Fíjense lo que dice más adelante. Dice que el pueblo estuvo recogiendo y todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, ninguno recogió, dice esta versión, menos de 2 toneladas. Hay una versión que dice 10 montones, ¿sí? Esta versión dice que no recogió cada quien menos de 2 toneladas. Ni siquiera había empezado a masticar la carne que tenía en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabad, porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabad el pueblo partió rumbo a Hazerot y ahí se quedó. Hermanos, esto en lugar de ser una bendición, parece ser que se convirtió en una maldición. Pero quiero que analicemos, hermanos, el cuidado que tiene Dios desde que sale de Egipto de su pueblo y cómo se queja y Dios dice, no estás entendiendo lo que estoy haciendo por ti. Y primero lanza fuego, el fuego de Dios es sobre de unos de ellos y los mata. Intercede Moisés, Dios detiene el fuego, le viene un reclamo de Moisés, Dios le ayuda a Moisés y de repente, ya que está solucionado el tema de Moisés, le dice, vamos a darle carne a estos, pero en el vamos a darle carne, hermanos, si nosotros analizamos cómo le dice Moisés a Dios a Moisés, cómo le va a dar la carne, les va a decir, les va a salir, en algunas versiones dice, les va a salir hasta por las narices. Si ustedes leen detenidamente esto, van a darse cuenta que la carne que les da no es bendición para el pueblo de Israel. Es un castigo. No sé si opinen diferente a lo que yo veo en el capítulo 11, hermanos, pero Dios está mandándole un mensaje al pueblo de Israel en donde les está diciendo, no te equivoques. Cuando yo me puse a estudiar esto, hermanos, de verdad me hizo pensar en muchas cosas que yo he dicho y he hecho. Porque a veces no me conformo con lo que Dios me da y yo quiero más. Y no es de que yo le reclame a Dios, hasta ahorita creo que nunca le he reclamado de una forma directa como lo hacía el pueblo de Israel, pero a veces con mis pensamientos de que
tengo presiones, tengo conflictos, a lo mejor se me antoja otra cosa y lo que estoy comiendo en ese momento digo, bueno, me gustaría comer otra cosa. Eso, hermanos, necesitamos aprender a agradecerle a Dios realmente lo que nos da en nuestro día a día, porque el sustento viene de Él. Y en este capítulo es lo que en lo particular a mí me trajo de enseñanza. Tengo que aprender a estar siempre agradecido con Dios con lo que me da. Había un milagro diario en el pueblo de Israel. No sembraban, no cosechaban y todos los días recogían, segaban alimento, hermanos, de una manera sobrenatural, de algo inexplicable, hermanos. Bueno, voy a decirles esto que encontré en internet, toda proporción guardada, por favor, en este comentario. Me encontré información en donde una comunidad adventista asegura que en una parte del África de esa comunidad todavía desciende maná y ellos comen maná del cielo. Hermanos, yo no puedo decir si eso es verdad o es mentira, pero la Biblia dice que el maná cesó de descender, ¿no? Dice que cuando entraron a la tierra prometida ya no descendió más maná. Esta comunidad dice que ellos descienden maná y lo pueden ustedes encontrar en internet, esa información. Les digo, todo lo que les he comentado y las imágenes que he sacado, de ahí las he sacado. Actualmente, hermanos, esta es la distribución de la codorniz. Si ustedes se percatan, hermanos, la península del Sinaí no tiene población de codorniz. Dice el verde claro que es el área de cría, porque las codornices ponen sus huevos y luego van a migrar. El área verde es permanente, si se dan cuenta, el área permanente es menos territorio, pero no está ninguna de ellas en el Sinaí. Y el área de invernada, o sea, donde ellos llegan a migrar para los inviernos, es el área azul. Y posteriormente, el área rosa, que casi no se ve, es el área donde se ha extinguido. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento, aquí hice un acercamiento a la península del Sinaí, vemos esta área, hermanos, en Egipto sí había codornices. El pueblo de Israel sí conocía las codornices, pero en el Sinaí no habían codornices. En esta zona no hay codorniz. Entonces, el que llegara a codorniz con ellos era una señal de un milagro, hermanos. Al menos en lo particular, yo así lo veo. Hermanos, ya no voy a alcanzar a ver el capítulo 12. Bueno, si me regalan 5 minutos, lo vemos rápido, hermanos, para poder avanzar. Oiga, hermano Abraham, pero permítame, déjeme no dejarlo avanzar. Dígame, hermano. Sí, el comentario que hacía mi hermana Betty, a mí me parece muy importante, porque mi pregunta es, hermano, ¿por qué a Moisés no le pasó nada en este capítulo? El pueblo que reclamó fue el pueblo que murió, ¿está de acuerdo conmigo? Los glotones murieron, dice la palabra de Dios. Que al final del capítulo 11 dice que murieron los glotones, que hubo una gran mortandad, eso es lo que yo entiendo. Todos aquellos que pedían carne murieron. Pero la pregunta es, ¿y por qué Dios no le reclama a Moisés? No hay un castigo sobre Moisés. A mí me ha quedado muy, muy presente lo que son los números cuando mi hermano Adán comentó ya ni me acuerdo cuántos estadios Azteca llenos, ¿se acuerda? Creo dijo como 10 estadios Azteca llenos, era la multitud. Entonces es algo, hermano, pero es una presión increíble la que tenía este hombre. Y yo creo que Dios entendía cuando Moisés explotaba. Yo creo que él entendía cuando Moisés se desesperaba, cuando Moisés hasta le dijo, pues ya quédate con este pueblo. O sea, es un reclamo muy fuerte, pero es una presión muy fuerte la que él tiene. Y Dios entiende hasta dónde llega Moisés. Y lo que yo veo, que después lo que Moisés le dice, te voy a ayudar. Y entonces manda esto, pero usted tiene razón, algo que nosotros a veces vemos como bendición, se convirtió en maldición. Y murieron muchos.
Es lo que yo alcanzo a ver aquí de Moisés también, porque es muy importante como líder lo que sintió en ese momento Moisés. Perdón, hermano, gracias. No, al contrario, hermano, muchas gracias por su comentario, sí tiene mucha razón. Yo le puedo decir a lo que usted comenta, hermano, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y había una confianza en ese diálogo, y en ese diálogo que aparentemente puede ser un reclamo y puede haber un castigo, la relación que tenía Moisés con Dios era una relación totalmente distinta a todas las personas rebeldes, a todas las personas que venían con una mentalidad todavía de Egipto, totalmente, vamos a pensarlo de esta forma, hermano, inconversa, ¿no? O sea, no estaban convencidos de su Dios todavía. Eso es lo que yo alcanzo a visualizar. Mi hermano Adán. Sí, bueno, a mí se me hace muy interesante del capítulo 11, que vamos, de alguna manera podemos decir que la espiritualidad estaba sujeta o supeditada al tabernáculo, ¿no? Y se reúnelos en el tabernáculo, ¿sí? Pero vemos como ya desde ese tiempo nos enseña que esto no iba a ser así siempre, ¿no? Porque dice que no estaban en el tabernáculo. Y ellos también recibieron ese espíritu, ¿no? Ese espíritu ya desde ese momento. Menciono esto porque después viene Elías, ¿no? Y Elías ya no está sujeto a un lugar, sino Elías dice que desde el Carmelo hasta el Nebo, ¿no? Y ahí viene la cuestión de él, ¿no? Desde aquella grandeza hasta la depresión que sufrió, ¿sí? Y menciono estos dos varones porque son los que aparecen en la transfiguración con Cristo Jesús, ¿sí? Y finalmente nos enseña la transfiguración que ellos dicen, ¿quieres que hagamos una enramada? Ellos querían quedarse ahí, ¿no? Y ellos se va Elías y Moisés y queda solo el Señor Jesús. Y dice, no. O sea que ya es diferente, ¿no? La espiritualidad ya no está supeditada a un lugar. Dice, vendrá días en que ni en este lugar ni en Jerusalén se adorará, sino será en espíritu y en verdad. Entonces yo creo que desde aquellos momentos nos empieza a enseñar, ¿no? Y aquí cuando baja, dice Jehová, yo entiendo que es el Señor Jesucristo el que baja y los llena de su espíritu, es decir, cuando el Señor Jesús aparece, todo cambia, ¿no? Todo cambia y eso es lo que yo veo la enseñanza para nosotros, que ya no es la espiritualidad. Por supuesto es importante el templo, es importante nuestra experiencia, pero lo más importante somos nosotros. Somos nosotros, ¿sí? Y a partir de nosotros el entorno debe de cambiar. Entonces ese maná que a lo mejor algún pueblo dice que sigue cayendo, pues la Escritura nos enseña que el maná ahora está en los hijos de Dios, ¿no? Que ellos son los que tienen ese pan, ¿no? Porque es dado por el Señor Jesucristo, ¿no? Para que nosotros lo compartamos al mundo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Porque cumplimos una función muy importante. Sin duda, Moisés es un ser relevante, ¿no? Elías, ¿no? Pero creo que también nosotros, Dios nos ha encomendado algo muy importante. Gracias. Aquí mi hermano Adán, Dios te bendiga. Fíjense, hermano, perdón, hermanos, que les quiera pedir esto. Hermano Iván, ¿me regala 5 minutos? En 5 minutos explicamos el 12, se lo aseguro. No lo asegure tanto, pero sí, hermano, adelante. Gracias. Digo, con la intención de adelantar, hermanos, perdónenme. Fíjense, esta mujer, ¿me pueden decir ustedes a quién pueden ver en esta imagen? ¿Quién se imaginan que es esta mujer? Abran sus micrófonos y díganme quién se imagina que es. Es la mamá de Moisés poniéndolo en el río. Una es la mamá de Moisés. ¿A quién más O se la puede? hermana. La hermana de Moisés. Esta mujer que está aquí en esta imagen, hermanos, en una serie de televisión que habla de Moisés, es una serie bíblica, representa a María, la hermana de Moisés. Fíjense que en el capítulo 12, estos dos personajes que están aquí representados es Aarón y María, hermanos de Moisés,
se quejan con Moisés. ¿Alguien me puede decir si se acuerdan cuál fue la queja? Porque tomó una mujer etíope. Ándale, ya pareció una voz familiar para mí. No había hablado en todo el tiempo y de repente sale esta voz. Qué bueno que te apareciste, Dani. En este reclamo, hermanos, hay una serie de eventos que van a suceder y suceden defendiendo Dios a Moisés. Y ahí es donde le comento a mi hermano Iván, a lo mejor es la respuesta a lo que venía en el capítulo anterior, hermano Iván. Dice que Moisés era su siervo y era manso, el hombre más manso que había, ¿sí? Eso da un calificativo a este varón, a este Moisés, de un hombre muy, muy especial. Y le dicen en este reclamo de por qué tiene a una mujer etíope, ¿sí? Esta mujer, en versiones de la Biblia tiene otro nombre que no es etíope. ¿Qué otro nombre tiene, hermanos? La región donde... Cusita. Cusita, ¿sí? Cusita, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, Cusita o etíope es prácticamente lo mismo, hermanos, ¿eh? Vamos a entenderlo así. Ahorita vamos a ver por qué. Ha entrado una controversia en esto, pero antes de entrar a la controversia de la mujer o las mujeres de Moisés, esta mujer, al reclamar eso, al llegarle a reclamar a Moisés eso, le sucede algo impresionante, hermanos. Se empieza a llenar de lepra. Cuando se llena de lepra, hermanos, esta mujer queda blanca, blanca como la nieve, ¿sí? ¿Qué le pasó a esta mujer? Dios la reprende y le dice a Moisés, se tiene que salir del campamento y cuando pase su tiempo del campamento de purificación, regresará. Pero hay una observación muy importante que le hace a Aarón y a María. Dice, ¿qué tienen en contra de mi siervo? ¿No? Y en este reclamo, hermanos, hay una serie de pensamientos que chocan en contradicciones muy grandes. Una es que dicen que Moisés llegó a tener 2 esposas, ¿sí? 2 mujeres, Séfora y la Acuatita. No, perdón, se me fue ahorita el nombre, Cusita, ¿sí? O la etíope. Y yo creo esto, hermanos. Ustedes me podrán decir, a lo mejor estoy equivocado. Yo no creo que Moisés se haya casado 2 veces o que haya tenido 2 mujeres. Simplemente que si nosotros recordamos de dónde era Séfora, la hija de Jetro, la madianita, en ese entonces, bueno, registros históricos hay que desde Etiopía o Etiopía dominaba parte de la península arábiga. Entonces, ese territorio estaba lleno de personas que eran etíopes, ¿sí? Ahora, ¿cuál era una de las características de estas personas? En que eran personas de color, eran personas negras. Moisés se casó con una mujer de color negro. Eso es lo que se considera y por eso el reclamo de María y de Aarón. ¿Por qué? Porque no era una mujer israelita, no era de su tribu, ¿no? No es porque tuviera 2 mujeres, pero hay teólogos, hay expertos en el estudio de la palabra que dicen que Moisés se casó 2 veces, que tuvo 2 mujeres y por eso fue el reclamo. Yo creo que no. Yo creo que el reclamo fue por la mujer que tuvo. Ahora, y esto está en la comunidad, aquellos hermanos que tengan conocidos y amigos y familiares en la comunidad judía lo pueden constatar. Hay judíos negros, hermanos. Y ellos saben que estos judíos negros tienen mucho que ver con esta relación con los etíopes. Los etíopes, su relación de los etíopes con el pueblo de Israel
no es a partir de Salomón, es a partir de Moisés, ¿sí? Eso es lo que yo he entendido. Puedo estar equivocado y es válido que no piensen como yo. Yo creo que en base a lo que he estudiado y he analizado es lo que ha vislumbrado mi pensamiento, ¿no? Que la relación del pueblo de Israel con la raza negra es desde la época de Moisés. Hasta aquí, hermanos, me quedo con el capítulo 12. Mi hermana Betty tiene su mano levantada. Bueno, lo poquito que yo he leído sobre Séfora es Cusita, así le decían Cusita por la raza de ella, Cusita, pero su nombre es Séfora, es la misma, hasta donde yo he leído, y lo voy a buscar bien, es la misma persona, Séfora y Cusita. Gracias, Betty, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, hermanos, antes de que concluyamos, o alguna aportación, o una pregunta. Yo, Abraham, Dígame, hermana Becky. fíjate que muchas veces estoy viendo la aplicación para la iglesia, muchas veces hablamos de las personas y eso puede traer un castigo muy grande, así como lo trajo para María, porque hablamos y a Dios no le gusta que hablemos de las otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado de la manera en la que nosotros nos expresamos, porque a veces las personas son mansas y no se meten con las demás personas y otras hablan de ellas. Y aunque estas personas como Moisés no se defiende, ¿verdad? Porque era manso, porque no le daba importancia a esas cosas, Dios es el que sale a pelear, como siempre ha peleado por su pueblo obediente. Gracias. Gracias a ti, mi hermana Becky. Eso es muy cierto. Dios actúa siempre a favor de sus hijos. Mi hermano Dani. Sí, Abrancito, nada más a añadir a lo que dice mi hermana Becky. Yo creo que también Dios aquí está condenando la discriminación, no solamente el pecado de murmuración, sino el pecado de discriminación. Los apóstoles mencionan en uno de sus discursos que Dios no hace acepción de personas, y a mí me parece maravilloso que desde aquí Dios nos esté diciendo que Él acepta a la persona no importando su color de piel, su estatura, su complexión física, su raza, su cultura. Dios llama a todos. Y Séfora era diferente hasta en la religión, porque aunque los madianitas, incluido su papá Yetro, se dice que era sacerdote de Madián, pero no era israelita. Es decir, no tenía la misma religión que los israelitas. Y Dios llama a Moisés y le da a una mujer. Dios fue el que le dio a su mujer, porque lo guió hasta ella. En el desierto lo guió hasta ese lugar donde iba a encontrar a su esposa, y Dios se la da. Y bueno, yo creo que sí hubo una conversión después de Séfora, porque bueno, toda su familia perteneció al pueblo de Dios hasta ahora, según creen muchos judíos. La descendencia de Moisés, que debe haber sido esta descendencia pues mixta, ¿no? Como decimos los mexicanos, de café con leche. Yo no sé cómo hayan salido sus hijos de color de piel, pero yo creo que, no sé, alguno de ellos debe haber sido más moreno o negro, no lo sé, pero yo creo que ya no tenían exactamente el mismo color que Moisés, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante. Creo que hasta la fecha sigue habiendo una congregación judía negra en Etiopía, ¿no? Que se dicen descendientes pues de Salomón, y algunos otros dicen que de Moisés, como tú acabas de aclarar. Gracias, Ancestro.
Gracias a ti, Dani. Hermanos, no quiero ya profundizar más. Hay personas que dicen que los tecús vienen de los descendientes de Noé, del hijo que fue maldito de Noé, ¿no? Entonces, que por eso fue el reclamo de María y de Aarón, que como se había casado o había emparentado con un descendiente de alguien maldito. Eso, hay muchas interpretaciones, hermanos. Pero, hermanos, mi tiempo se acabó. Discúlpenme, ya me voy. Nos vemos el próximo miércoles. Seguimos avanzando. El próximo miércoles vamos a ver lo que mi hermano Adán estaba abordando hoy. Nos toca hablar de varios puntos de los que se empezaron a ver. Entonces no se lo pierdan, hermanos. Muchas gracias por todo, hermano Iván. Le cedo el micrófono y gracias. Bendiciones para todos.